Serie llamada La familia y la gran comisión, ¿no? Y estuvimos hablando acerca de la familia que gana almas. Y sabemos que dice el proverbio que ganar almas es de ser sabios. Así que todos queremos ser sabios, ¿verdad? Así que tenemos que ganar almas. Y también Mandy nos habló la semana pasada de que la familia que hace discípulos. Los discípulos se hacen, no nacen, se hacen. Y aprendimos de eso y en esta tarde, hoy, yo quiero hablar acerca de la familia que sirve. La familia que sirve. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, nuestras iglesias aquí en Atlanta, porque están llenas de personas que sirven. Hermanos, familias unidos que están sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo le doy gracias a todos ustedes que están involucrados, sea en un grupo de crecimiento o en las docenas de ministerio que tenemos en la iglesia y en la ciudad. Así que gracias a ustedes por eso. Quiero compartir un versículo antes de comenzar para tener una visión un poquito acerca de la posibilidad de lo que podemos hacer nosotros en el área de servir. Y este versículo, la primera vez que yo lo vi, dije, no puede ser. ¡Wow! Yo no puedo hacer esto, nadie puede hacer esto, solo Jesús. Así que el versículo trata, y no me tiren tomates, por favor, se los voy a probar bíblicamente, pero el versículo trata de que tú y yo podemos servir y hacer obras aún mayores que las que Jesucristo hizo aquí en esta tierra. Y cuando yo me encontré con este versículo, yo dije, wow, pero aquí hay algo mal. Yo he leído esto mal o esto está equivocado, ¿no? Pero quiero comenzar con este versículo, Juan 14, 12. Y aquí tenemos a Jesucristo que es quien nos está hablando. Y Él dice así, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras o los mismos servicios que yo he hecho. Y aún mayores de los que yo he hecho porque yo voy al Padre. Y cuando yo vi eso, yo no podía creer eso. Yo pensé, ¿qué va, Señor? Yo no puedo hacer nada mejor, mayor que lo que tú has hecho. Cuando contamos todas las obras que Jesús ha hecho. Y yo he estudiado mucho este versículo. ¿Qué es lo que significa esto? Y lo que significa es que Jesucristo cuando empezó a servir, cuando Él entró en el ministerio, Él tenía 30 años. Y Él entregó su vida a la edad de 33 años. Él tuvo solo 3 años para ministrar. Tú y yo, como creyentes, como familias unidas aquí en La Roca, tenemos 10, 20, 30, 40 y algunos 50 años para servir al Señor. Significa, estamos hablando aquí de cantidad de servicio, cantidad de obras que podemos hacer. Serían más que las del Señor. No estoy hablando de nada que nosotros hagamos que sería mejor hecho que Él o que sería más grandioso. Ese no es el punto. El punto es que tú y yo tenemos una vida entera para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que nosotros podemos hacer aún mayores cosas. Así que antes de orar, quería que pensáramos en esto. Que cada uno de nosotros nos pudiéramos llevar algo en esta tarde de lo que yo voy a compartir acerca de que tú y yo de verdad podemos involucrarnos junto con nuestras familias y servir a quien nos salvó a nosotros. Servir a la persona que nos llevó a nosotros a hacer paz con Dios. Así que los dejo con eso en mente. Quiero decirte de que en mi opinión este versículo es muy motivador, ¿no? Y que todos nosotros aquí, como dijo este hombre, Albert Schweitzer, un escritor, dijo así, este es un dicho que quiero leer rápido antes de orar, dice, una cosa sé, los únicos entre ustedes que serán realmente felices son aquellos que buscaron y encontraron cómo servir. Y yo quisiera que en esta tarde todos nosotros saliéramos de aquí convencidos en qué forma nosotros vamos a servir a Jesucristo. Que no sean mis palabras,
que sea el Espíritu Santo hablándote a ti en esta tarde. Yo he preparado algo que el Señor me ha dado y el resto lo dejo que sea Dios quien lo haga en nuestras vidas. Así que con eso en mente vamos a orar y entonces vamos a comenzar a entrar en las Escrituras. Padre, te damos gracias porque nos salvaste. Gracias porque tú nos amaste a nosotros primero. Gracias porque tú nos buscaste. Gracias porque tú nos has equipado. Gracias porque tú eres quien nos da el crecimiento. Gracias porque tú eres quien lo hace todo en nuestras vidas. Gracias porque tú nos llamas a nosotros, obreros, siervos nos llamas. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú hables por mí. Yo te pido que en esta noche toda persona pueda concentrarse en tu palabra y no ser molestado por ningún otro pensamiento, solo las palabras de Cristo. Te pido que me ayudes, te pido que nos ayudes a todos como una comunidad de creyentes a conocer esto que estamos hablando aquí. ¿Por qué las familias cristianas sirven? Gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué las familias cristianas sirven? ¿Por qué nosotros los cristianos servimos a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo con mi esposa, desde que antes de casarnos nos comprometimos a que el resto de nuestras vidas íbamos a servir a nuestro Dios? ¿Por qué enseñamos a nuestros hijos desde pequeñitos a servir a Dios? Razón número 1, para seguir el ejemplo de Cristo. Para seguir el ejemplo de Jesucristo. Él fue quien nos dio estas palabras de seguir su ejemplo. En Juan 13:15, él hablándole a un grupo de personas, les dice así: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O que aquí está diciendo, lo que yo he hecho con ustedes, eso es lo que yo quiero que ustedes ahora hagan. Y lo primero que tú y yo necesitamos aprender es que Jesús vino aquí a servirnos a nosotros. Él no vino para que lo sirvamos en ese momento. Mira cómo nos lo dice en Marcos 10:45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esta era la misión que Jesús tenía. Jesús vino aquí a servirte a ti y a servirme a mí. Te quiero dar 5 pasajes rapidito, así rápido. ¿Cómo es que Jesús nos sirve a nosotros? Quizás tú estás pensando, pero ¿cómo Él sirvió a aquella gente? No, ¿cómo nos sirvió a todos nosotros? Número 1 te diría, entregó su vida en rescate por ti. Si tú eres creyente, si tú eres nacido de nuevo, Jesucristo derramó sangre por ti. Es más, dice la Escritura que Él te compró. Y no te compró con los famosos dólares, te compró con la sangre gloriosa de nuestro Señor. Él derramó sangre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Eso es un servicio. Nos perdonó nuestros pecados. Aún antes que Jesús naciera, aún antes que Él caminara, allá donde está Mandy, en Israel, en Jerusalén. Estoy seguro que Mandy está gozándose allá. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar ahí hace 8 años atrás y caminar por donde mismo caminó Jesús. Es algo muy interesante, muy interesante. Pero Jesús, antes de nacer, ¿se acuerdan? Cuando el ángel se le apareció a la Virgen María y le dijo, le vas a poner a este niño por nombre Jesús. ¿Sabe lo que significa esa palabra Jesús? Ese nombre, Salvador. Y la razón que Él es el Salvador, porque Él es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Y le dijo, Él perdonará el pecado de todos. Esa era la misión de Jesús. Jesús nos ha servido. Él ha perdonado nuestros pecados. Jesús sanó a toda persona, todo enfermo que estuvo delante de Él.
Y nosotros, en el nombre de Jesús, hoy en día podemos sanar también. Dios está haciendo estas cosas. Y esto es un servicio, esto es una obra de Dios. No soy yo quien lo hago. Dios escoge a veces hacer diferentes cosas, milagros a través de hombres y mujeres. Pero Dios nos sirve, el Señor Jesucristo nos sirve en esta forma, sanando a enfermos. Es más, también Jesús les cocinó a los discípulos y los sirvió. Dice en Juan 21:13, dice, entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Una vez Jesús tenía un pescadito, lo cogió y lo frió. Parece que a él le gustaba freír pescado. A mí me gusta el pescado frito. ¿A alguien aquí le gusta el pescado frito? A mí me encanta con arroz blanco y tostones. Eso es tremenda comida. Y Jesús dice que fue quien lo cocinó. Lean el texto. Lo cocinó y lo sirvió. Pero más que eso, todavía en el futuro, te voy a leer un versículo que tiene que ver con profecía. Un versículo que si tú eres siervo y ya tú has decidido que tú quieres servir a Jesucristo, yo tengo buenas noticias para ti. Y las noticias son que un día Jesucristo te va a invitar a ti a un comedor, a un sitio donde va a haber tremenda comida. ¿Y tú sabes quién es quien va a servir en esa comida? Es más, ¿tú sabes dónde tú te vas a sentar? Tú te vas a sentar donde el Señor Jesucristo escoja. Y el que te va a traer el plato de comida es Jesucristo. Vamos a leerlo. Esto viene pronto, hermanos. Lucas 12, versículo 37. Los siervos que estén listos. ¿Eres siervo? Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Hermano, hay recompensa a esos que dicen, el Señor, Él es mi rey, yo lo sirvo a Él. Hay recompensa. Y dice, les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están en la mesa y comen. Jesús se va a poner su delantal, Master Grill, me imagino que dirá, como dice el mío, y Él es quien va a servirte. Eso va a pasar muy pronto. Dice que va a pasar al regreso. Jesús regresa por ti y por mí. Y una de las cosas que va a hacer con todos los que son servidores es que Él nos va a invitar a este banquete y Él mismo nos va a servir. Amén. ¡Wow! Puedes decir, ¡wow! Eso es algo importante. Saber que esto viene. Esto va a pasar. Igual que todo lo que está en las Escrituras que ha pasado. Y muchas cosas más que van a pasar. Yo quisiera invitar a una jovencita a que nos cuente cómo fue que ella decidió servir a Jesucristo. Así que le voy a pedir a mi querida esposa que suba. Por eso te quiero tanto, jovencita. Es jovencita, éramos jovencitos cuando nos casamos. ¿Qué me vas a ¿Por qué preguntar? no nos cuentas aquí cómo fue que tú llegaste a la iglesia, cuando llegaste a la iglesia, la edad que tenías y qué tiempo pasó antes que tú decidieras servir a ese que te salvó a ti? Bueno, yo era una jovencita cuando llegué a la iglesia, hace mucho Y tiempo lo sigue atrás. siendo. Tenía 16 años en Miami, llegué a la iglesia y acepté al Señor, entendí el amor de Jesús por mí y de verdad me sentía enamorada del Señor. Y inmediatamente me dijeron, ¿tú quieres ayudar con los niños? Y yo dije, ok, si eso es lo que me toca, pues lo hago. Y pasé muchos años, yo no estaba casada, yo no tenía hijos, pero pasé mucho tiempo ayudando y cuidando y enseñando otros niños. Pero lo interesante es que varios años después, cuando nos casamos Fidel y yo y empezamos a tener hijos, muchas mujeres hicieron lo mismo con mis hijos. Y yo pienso, esa es como la iglesia funciona, ¿verdad? Ayudándonos unos a otros, invirtiendo y sirviéndonos unos a otros. Y para mí eso fue
de gran bendición. Bueno, eso fue lo primero que hice con los niños. Después me gradué y me pusieron en la banda de música. Cantaba. Cantaba cuando en aquella época no hacía falta saber cantar para estar en la banda. Tú más que tenías que decir, yo quiero cantar, entra que te aceptamos. Entonces hice eso y cualquier cosa que necesitaban, ahí estaba, porque la realidad es que el Señor no nos necesita. El Señor no necesita nada de nosotros. Él es Dios y Él es soberano. Pero es un privilegio. Tenemos que verlo así, es un privilegio poder servir al Señor. Es un honor cuando Él nos permite servirlo, porque Él sabe que eso es lo que nosotros necesitamos y es lo que de verdad va a traer gozo verdadero a nuestras vidas. Entonces, así fue. ¿Algo más? Y hoy en día, ¿dónde estás sirviendo tú? Muchos años después, fast forward, todavía estoy con los niños. ya mis hijos crecieron, por ahí está Natalie. Y mientras ellos iban creciendo, nosotros le íbamos diciendo, hay que servir al Señor, hay que hacer cualquier cosa. No, mamás, no piensen que sus hijos, desde chiquito, pónganlos a hacer algo, es bueno para ellos, es bueno para nuestro corazón. Hasta, ¿dónde está Natalie? Hasta limpiar el baño, ¿te acuerdas, Natalie? Con el inodoro, con el cepillito. Bueno, había que hacerlo, lo hacíamos. Aquí no hay nada no hay nadie que sea demasiado alto para cualquier trabajo. Y hoy en día estoy con los muchachos otra vez, tengo los allá en Gwinnett de 11 a 14, con las mujeres en Gwinnett, y bueno, y tenemos el grupo de jóvenes adultos que nos ha tocado, ahí estamos con ellos ahora, así que yo no quiero, ya nosotros estamos con más edad, pero yo no quiero que mis años sean desperdiciados en retiro, mirándonos las caras, mirando el atardecer. Sí, me gusta todo eso, pero yo quiero que yo por lo menos pienso que el día que el Señor venga, yo esté trabajando para su obra, porque de verdad es, como le dije antes, no es que Él nos necesite y no pueda vivir, no, es que Él ya lo tiene todo, pero Él sabe que nosotros lo necesitamos a Él. Y es bueno para nuestras vidas hacer eso. ¿Por qué no cuentas la historia de la joven que te llamó y te dijo los problemas que tenías? Sí, yo creo que hace un tiempo atrás, yo estaba hablando por teléfono con una muchacha joven que estaba pasando por muchos problemas internos y yo me acuerdo, tenía muchas luchas dentro de ella y yo le dije, ¿por qué no busca a alguien a quien servir? Busca a alguien. Eso que tú deseas, hazlo en otra persona. Invierte en la vida de otra persona. Haz algo por alguien. Yo siempre he oído y lo he experimentado que cuando uno empieza a hacer algo por alguien, se olvida un poco de los problemas de uno, ¿no? Y te das cuenta y el Señor nos bendice de esa manera. Y entonces yo le dije, ¿por qué no haces eso? Ya, ahí se quedó la conversación. Y la semana pasada me llamó y me dijo, lo que tú me dijiste, ella no viene a esta iglesia, ella va a otra iglesia, pero me dice, lo que tú me dijiste, de verdad que ha sido efectivo en mi vida. Dice, ahora estoy con los niños, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y me siento muy, muy feliz haciendo eso. Me dijo, tenías razón, me dice, tenías razón. Y yo dije, wow, por algo el Señor, que es el que es sabio de verdad, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Así que yo estoy segura que eso es así. Gracias, ¿ya? Gracias. Qué bueno. Y todo lo que nosotros hagamos por el Señor, Él no se va a olvidar. Y como esta jovencita que llamó a Mari le dijo, quiero decirte que he sentido felicidad, he sentido un gozo en poder desprenderme de mí mismo y estar pensando en todos mis líos y empezar a hacer algo por alguien. Y no, muy parecido a como dijo este hombre Albert Schweitzer, no, de que los únicos entre ustedes que serán realmente felices son aquellos que buscaron y encontraron cómo servir. Créanme, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y Él era el más feliz de todos, ¿no? El Rey de Reyes, Señor de Señores, y esto es lo que Él hizo. Yo quiero dejarte con este versículo en este punto, en Hebreos 6:10 dice así, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo
a otros creyentes. Y aquí lo que vemos es de que Dios no se va a olvidar de nada de lo que tú estás haciendo. Y quizás tú estás diciendo, pero Mandy no me mira, él no sabe lo que yo estoy haciendo, Antonio mucho menos, Fidel nunca está aquí, no sabe. Pero tú sabes quién es alguien que está mirando todo el tiempo, 24/7, Jesús. Y Él es fiel. Y Él dice en este texto, pues Dios no es injusto, no olvidará lo que tú estás haciendo. Y quiero decirte que hay recompensas cuando tú decides servir a otros. Pero hacemos esto porque Cristo nos sirvió. Y esto es lo primero en todo esto, para seguir el ejemplo de Cristo. Eso fue lo que Él hizo. Lo segundo, ¿por qué nosotros como familias cristianas, por qué servimos? Es para llevar a muchos a Cristo. Queremos también seguir el ejemplo de Jesús, pero Jesús vino aquí a buscar lo que estaba perdido. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos? Si eres honesto y eres hijo de Dios, has entrado en la familia de Dios y conoce la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, cómo Él te ha rescatado a ti, tendrías que decir que estábamos todos perdidos. Yo estaba bien perdido y he sido rescatado y tengo una vida nueva, tengo algo nuevo. ¿No? Y una de las cosas que Jesús hizo fue rescatar a personas. Y nosotros servimos en parte para llevar a muchos a Cristo. Mira este texto conmigo, va a salir ahí en el PowerPoint, en 1 Corintios 9, 19, 23. Tenemos un ejemplo muy bueno con varias ilustraciones, de las cuales son aplicables en el día de hoy, que podemos aplicar y tratar de sacar ejemplo para el vivir de nosotros aquí, ¿no? Dice así Pablo: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo. ¡Wow! Yo soy libre, igual que tú y yo y Pablo, somos libres en Cristo, pero me he hecho esclavo. Eso quiere decir siervo de todos, para llevar a muchos a Cristo. Y aquí vemos el propósito de este hombre. Este hombre era libre, él no dice que no tengo amo, yo no tengo un jefe, pero tú sabes qué, me voy a hacer esclavo, me voy a hacer siervo, no solamente de Dios directamente, pero de todos los que están alrededor mío, con un propósito. El propósito es de llevar a muchos a Cristo. Versículo 20, cuando estaba con los judíos, y aquí vienen los ejemplos, cuando yo estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Oye, para eso, para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Segundo ejemplo, otra vez, para llevar a este tipo de persona a Cristo. Cuando estoy con los gentiles, esos somos nosotros. Cuando estoy con los gentiles, los que no son judíos, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poderlos llevar a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago como si yo fuera débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Y aquí vemos 5 ilustraciones cómo Pablo dice que se trata de identificar con diferentes grupos de personas. Fíjate cómo dice, hago todo lo que yo pueda para tener en común algo con este tipo de personas. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Tú ves, cuando tú tienes algo en común con otra persona, tú tienes unidad. Cuando tú tienes en común cosas con otros, tú puedes conversar. Hay armonía. Y cuando nosotros estamos en común, tenemos cosas en común, y pueden ser muchas cosas. Pueden ser salir a pescar, que nos gusta la pesca, que nos gustan los carros,
que nos gustan las casas, lo que sea, el fútbol, lo que tú quieras decir. Cuando nosotros encontramos cosas en común con otros, podemos entonces hablarle en una forma más fácil para que puedan recibir a Cristo. Y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. 5 veces Pablo utiliza la frase para llevarlos a Cristo. Y nos da a nosotros todas estas ilustraciones para que tú y yo podamos ser ganadores, para que tú y yo podamos llevar a otros a Cristo. Que tú y yo podamos practicar eso. Yo estaba pensando, pero ¿cómo pudiéramos nosotros en el día de hoy, cómo tú y yo pudiéramos de verdad practicar estas cosas? Bueno, yo me puse a pensar rápidamente y tengo aquí varios ejemplos. Número 1, en el trabajo. ¿Con quién tú estás trabajando? ¿Estás buscando algo en común con esos compañeros de trabajo para poder tener una buena conversación con ellos y quizás poderlos llevar a Cristo? En la escuela. Recuerdo a mi hermana Vicky, a la edad de 17 años, en el high school, una muchachita menor que ella, de 16 años, le empezó a invitar a la iglesia. Estaban paradas en el banquito del autobús cuando salían de la escuela, del high school, y esta joven la invitaba. Y tanto le dio, tanto fueron las invitaciones que mi hermana Vicky un día dijo, ok, voy a ir a chequear tu iglesia, voy a ir a visitarla. Y fue y le gustó. Y después mi hermana llevó a mi otra hermana, a Aurora. Y después ellas dos llevaron a mi mamá. Y después ellas tres llevaron a la oveja negra, a mí, ¿no? A la ovejita negra. Y tú sabes qué, el evangelio, Cristo entró en la familia Guerrero porque alguien invitó a otra persona a ir a la iglesia. Alguien comenzó a llevar a esta persona, ¿no?, a presentarle quién Cristo es. Y estas son cositas que podemos hacer hasta en la escuela. En el campo de fútbol podemos hacer esto. Con los vecinos. Yo recuerdo el primer vecino que yo tenía, que hice amistad con él y lo único que hacía era ayudarlo a arreglar su carro. Todas las tardes este señor colombiano llegaba y él tenía un Volkswagen Bug de los que eran van, el primer minivan yo creo en Estados Unidos, llevaba 9 pasajeros, pero era de los años 60 y yo recuerdo que siempre tenía algo y ese hombre siempre estaba metido abajo de ese carro. Y un día yo le dije, ya estábamos casados, Marilena y yo le dije, yo voy a ir allá a ayudar a ese hombre. Y yo me paraba ahí y él estaba ahí. Y yo a veces nada más que le daba las herramientas que hacían falta. Y ahí comenzamos una amistad. Un tiempito después, este hombre fue llevado a Cristo. Este hombre aceptó a Cristo. Y hoy en día todos sus hijos son cristianos, todos sus hijos están en el ministerio. Todo porque tomamos un paso de fe, tomamos un paso de servirlo para que pudiera conocer a Cristo. Es más, recuerdo esta semana con Antonio, el pastor Antonio Sosa, estaba yo aquí el jueves y fuimos a una taquería ahí, a una taquería mexicana a comer tacos. Y yo le dije a Antonio, si te comes 12 tacos, yo pago. Si no, tú pagas. Y fuimos para allá y empezamos a comer tacos. Y estamos ahí comiendo tacos. Y pues él y yo conversando de los negocios de nuestro padre. Y entonces la muchacha que nos servía nos estaba escuchando. Y yo no me había dado cuenta. Yo estaba en lo que Toño decía. Y de pronto llega esa muchacha y dice, ¿y tú de dónde eres? A mí. Parece que el acento mío era un poquito diferente. Y me dice, ¿y tú de dónde eres? Y yo le digo, bueno, yo nací en Cuba y me crié aquí en Estados Unidos. Y el caso fue que empezamos a hablar y yo le digo, ¿y tú de dónde eres? Yo creí que era mexicana, trabajando en la taquería esa que está ahí en Canton. Y me dice, yo soy venezolana. Y le digo, qué bueno. Y empezamos a conversar con ella. Y entonces Antonio y yo la invitamos, ¿no? Le dimos una tarjeta, una invitación, le hablamos de nuestra iglesia. Y en un momentico, que no estábamos ni pensando en eso, se abrió una oportunidad para tratar de llevar a una joven a Cristo. Y con esta muchacha hay que orar, no sabemos lo que va a pasar, pero le dimos la tarjetica de nosotros, tiene la dirección de aquí de la iglesia de la Roca de Woodstock y estamos dejando esto en las manos de Dios. Pero en todo lugar que vamos,
hay oportunidades para poder practicar esto que Pablo nos dice. Hice esto con el judío, hice esto con el gentil, con el que se siente débil, esto, y con el que está fuerte, hago aquello. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar a otros a Cristo? Eso es servir a Dios también. Eso también es servir a Dios. Como aprendimos, Mandy nos compartió este versículo que dice que el que gana almas es sabio. Y yo creo que todos aquí queremos ser sabios, ¿verdad? O hay alguien que no quiere ser sabio. Y tratar de ganar almas es algo de ser sabio, ¿no? Y tú y yo debemos estar haciendo esto y esto más y más como familias que sirven a Cristo. Pero no solamente ganar a otros para Cristo, pero también para animar a la iglesia. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que ganar a otros para Cristo. Y cuando estamos todos unidos aquí en la iglesia, una de las cosas que también queremos hacer es servir para animar a todo creyente. Eso también es muy, muy importante. Y en Mateo 25, Jesucristo habló acerca de esto. Aquí hay un texto, Mateo 25, versículo 35 en adelante. Jesús es quien está hablando y dice, pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la prisión y me visitaron. Y ahora vienen los que son justos, otros que estaban con el Señor, que lo habían oído y hacen esta pregunta. Dice así, entonces estas personas justas les responden al Señor, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? Dime, porque no me acuerdo. O te vimos con sed y te dimos algo de beber. O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. Te vimos desnudo y te dimos ropa. ¿Cuándo pasó eso, Señor? Yo no me acuerdo. O te vimos enfermo o en prisión y te fuimos y te visitamos. ¿Cuándo fue eso? Estas personas nunca habían hecho esto con el Señor. Y Jesús contesta en el versículo 40 y dice así, el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando tú y yo servimos a otros, sea aún dando un vasito de agua, sea dando o haciendo algo que a ti te parece insignificante, dice el Señor Jesucristo, me lo estás haciendo a mí. Y la forma en que tú y yo servimos para causar ánimo en las personas, para que se sientan bien, para que se sientan animados en la iglesia de Dios, es cuando nos servimos unos a otros. Sea lo que sea que estés haciendo. Aquí hay un ejemplo que te quiero dar, un ejemplo bíblico acerca de Pablo y Timoteo, que están conversando acerca de otra persona. Y mira cómo dice 2 Timoteo 1:16. Que el Señor muestre una bondad especial con Onésifero. Este es un buen nombre para algunas de las hermanitas que están teniendo hijos para reconsiderar Onésifero, un nombre bonito. Y toda su familia, porque él me visitó muchas veces, o sea, trajo servicio. Y dice que me dio ¿qué cosa? Cuando me visitaban, me trajo ¿qué cosa? Ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas o estuviera en la cárcel. ¿Por qué saco este ejemplo? Porque este es uno de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, y cuando estaba en la cárcel vinieron y me visitaron. ¿Tú sabes qué? Nosotros podemos aplicar esto a la vida de Onésifero. Cuando él fue y visitó a Pablo, dice que trajo ¿qué cosa a Pablo? ¿Qué fue lo que causó esa visita cuando Pablo estaba en una reja? Ánimo. Y dice el Señor Jesús que cuando se visita a alguien en una cárcel, ¿lo estamos haciendo aquí? A Jesús. Esta es una de las formas como tú y yo podemos servir al Señor y a la misma vez traer ánimo. Todos nosotros necesitamos ser animados. Comenzando conmigo. Todos
necesitamos ser animados. Todos tenemos momentos de desánimos. Todos tenemos momentos donde nos sentimos débiles. Y necesitamos un hermano, una hermana que nos traiga una palabra, que traiga un amor, acción, un servicio, que uno se sienta animado. Y parte de las razones por qué las familias cristianas aquí en La Roca sirven es para animar a la iglesia. La iglesia no es este edificio, la iglesia son cada uno de ustedes. Y nosotros necesitamos animarnos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. El pastor Rick Warren dice así: ahora, la única forma en que puedes servir a Dios en la tierra es sirviendo a los demás. Hermanos, no hay otra forma de que tú puedas decir, yo voy a servir a Dios. Y si tú no haces nada por alguien, como dijo Marilena, salir, cuando le dijo a esa joven, sal y hazlo por alguien. Te vas a quitar los ojos dentro de ti y lo vas a poner en otra persona. Y cuando nosotros hacemos eso, podemos animar la vida de alguien que está desanimado, alguien que es parte de la iglesia de Dios. Y que tú y yo podamos hacer esto continuamente. Traer ánimo sirviendo a otros. En Hebreos 10, 24 y 25, ¿no? En esto de poder causar ánimo a la iglesia, dice así el escritor de Hebreos: pensemos en maneras de motivarnos. Fíjate, hay que pensar. Esto no es fácil, pero necesitamos pensar. Dice, pensemos en maneras de motivarnos o de animarnos, que es lo que quiere decir la palabra, unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El día del regreso de Jesús se está acercando. Jesús está hoy más cerca que ayer en regresar. Y yo creo, por todos los eventos y todas las cosas que están pasando, que estamos cerca. Yo a veces le digo, Señor, ven ya, para poderlo ver y ir a esa comida que vamos a ir, ¿no? A esa cena y estar con Él. Pero necesitamos ver que estamos haciendo esto y necesitamos pensar cómo podemos motivarnos unos a otros. Esta es la iglesia y esa es la razón. Y para tú motivar a otro, tú vas a necesitar servir en una forma o en otra. Necesitamos hacer esto en la iglesia. Hay 4 mitos que te quiero leer. Esto lo encontré en el internet. 4 mitos por qué la mayoría de las personas no sirven. Hay personas que no sirven, y entre paréntesis, un mito es una creencia. Alguien está creyendo algo que de verdad es falso, pero lo creen y por esto no sirven. Y te voy a leer las 4 cosas, comenzando de la menor a la más importante. La número 4, no tengo tiempo. Hay personas que no sirven porque dicen, ay, yo no tengo tiempo, no time. Déjame decirte, el tiempo se hace para lo que tú quieras hacer. 3, yo no sé qué hacer. Bueno, quiero decirte, aquí te podemos enseñar qué hacer. Aquí te podemos equipar y ayudar para que sepas qué hacer. 2, yo no tengo habilidades para contribuir. Esto es falso. Si tú eres creyente y tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, tú recibiste 3 regalos el día que tú le dijiste que sí a Jesús. Recibiste salvación, vida eterna. Recibiste el Espíritu Santo. Y ese mismo día el Espíritu Santo te dio un don espiritual. Y ese don espiritual es simplemente una habilidad divina para hacer un servicio. Tú puede ser equipado. Y la número 1, ellos no me necesitan. Refiriéndose a la iglesia. La iglesia a mí no me necesita. Déjame decirte, eso es falso. Nosotros sí te necesitamos. Tenemos un mundo entero, una ciudad enorme por la cual alcanzar. Una ciudad enorme que necesita conocer más de Jesús en una forma simple, en una forma que puedan pasar de muerte a vida,
de oscuridad a luz. Y tú y yo estamos aquí para eso. Déjame decirte que en todo el tiempo que yo he sido cristiano, yo no he conocido una iglesia, incluyendo la iglesia más grande que hay en Atlanta, que pueda decir, oh, we're full, no necesitamos más obreros, no necesitamos más servidores. Aquí estamos completos, todo el mundo está enganchado, sirviendo en algo. Siempre estamos cortos. Si no, Jesús no nos hubiese dicho, en la primera iglesia que existió, Jesús dijo, oren por obreros. ¿Por qué Jesús dijo eso? Dice, porque los obreros son muchos. No, porque los obreros son pocos. Pero oren al Padre de la mies, de la obra, que envíe obreros. Hermanos, siempre estamos cortos. Siempre hay más cosas que podemos hacer. Y siempre hay ejemplos que podemos mirar. Pienso en la vida de Moisés. ¿Creen ustedes que Moisés estaba equipado? ¿Que estaba listo? David, Jeremías, nada más que leer el primer capítulo y vas a decir, oh wow, he's not. No está listo. Pedro, Pablo, ninguno de estos hombres estaban listos. Primero somos llamados por Dios, elegidos por Dios, y entonces Él nos equipa, Él nos prepara para poder salir y ser familias que sirven a Dios. El señor Neil Anderson, y quiero que esto quede bien claro en nosotros, ¿no? Porque quiero que entendamos cuál es la razón por la cual hablamos de familias que sirven a Dios. Y el señor Neil Anderson dice algo muy bueno que quiero decir aquí. Dice así, no servimos a Dios para obtener su aceptación. Aquí en La Roca nunca te hemos enseñado eso, ni jamás lo enseñaremos. Tú eres aceptado como eres. No servimos a Dios para obtener su aceptación. Somos aceptados, por eso lo servimos. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Por eso es que servimos a Dios. No lo seguimos para ser amados. Somos amados. Por eso lo seguimos y lo servimos. Hay una diferencia, hermanos. Miremos la grandeza de Dios. Miremos todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Todo ha sido de allá para acá. Y nosotros estamos ahora enamorados del Señor y animados. Y por eso salimos y los servimos. La pregunta del día para terminar. ¿Cómo estás pensando que tú y tu familia pueden seguir el ejemplo de Cristo en servir? En llevar a otros a Cristo, en servir a la iglesia, para animar a la iglesia. Te quiero decir de que aquí hay una lista enorme. Bueno, esta es una lista que yo tengo de Gwinnett, de los servidores, ministerios de La Roca. Y la mayoría de estos, todos los que voy a leer aquí, aquí también en Woodstock los hay, y quizás más. Pero ujieres. Necesitamos aún a veces más ujieres. Esas son las personas que se ponen allá con la cara linda, la dentadura perfecta, a recibir a las personas, ¿no? Necesitamos ujieres en la iglesia. Necesitamos personas para trabajar en la mesa de información, en la escuela dominical, en la inscripción de los niños a la escuela dominical. La música, la alabanza. Siempre hace falta alguien. Sonido. Los audiovisuals, los PowerPoints, la cocina. Ahora vamos a comer rico, pero es porque hay hermanos allá que están cocinando para que nosotros podamos ser servidos y ser animados y tener un ratico de poder conversar y tener comunión y disfrutar de la compañía uno de otros, porque hay personas que están sirviéndonos. La limpieza, el apoyo y ayuda de logística, trabajar con los preadolescentes, estos son los niños de middle school, los adolescentes, los de high school, los jóvenes adultos, oración de hombres, oración de mujeres, todos estos son ministerios aquí en la iglesia, estudios bíblicos de mujeres, reuniones especiales para mujeres, reuniones especiales para hombres, reuniones para matrimonio.
Tabita, ayudar a madres solteras. Aguana, un proyecto enorme con niños. Grupos de crecimiento, consejería, sacramentos, letreros, traducción. El pan que se trae aquí para regalar y dar comida. Visitación, evangelismo, discipulado, parqueo, transporte y otras docenas de cosas que están pasando aquí en esta iglesia. ¿Para qué? Para llevar a unos a Cristo y para animar a otros en el Señor. Y eso es lo que la iglesia La Roca hace. Y eso es lo que seguiremos haciendo hasta que el Señor regrese por nosotros. Sí, necesitamos ayuda. No creas ese mito de personas que pueden decirte, oh, esa gente no necesita mi ayuda. Hasta la iglesia de Andy Stanley con 30,000 personas, yo lo he visto hablando y pidiendo ayuda de maestros. Todos necesitamos ayuda en estas áreas. Te dejo con este versículo y con esto vamos a orar porque es una promesa. Y te quiero dejar con esta promesa. Porque en lo lindo de todo esto, ¿por qué las familias sirven? Es porque hay promesas. Hay muchas promesas. Y aquí el Señor nos deja en Juan 12:26 lo que yo considero que es una promesa. No solamente la que te di al principio que Él nos va a invitar a esta fiesta donde vamos a comer y Él nos va a servir. Pero mira como dice en Juan 12:26. Todo el que quiera servirme debe seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Aquí el Señor Jesucristo es quien está hablando. Y Él está diciendo, ¿ustedes son siervos míos? Síganme. Síganme. Y todo el que me sirve a mí, el Padre lo va a honrar. Déjame decirte, cómo Dios te va a honrar aquí en esta tierra. Es muy especial. ¿Cuáles son las bendiciones que Él va a traer a tu vida? ¿Cuáles son las puertas que Él va a mover? ¿Cuáles son las fichas que el Dios soberano en control de todo va a hacer para honrarte a ti? Y Jesús dice, el que me sirve a mí, Dios lo va a honrar. Que la iglesia La Roca esté llena de todo tipo de personas que puedan salir aquí hoy y decirle a Antonio y al resto de todos los líderes que están por ahí atrás y los líderes del ministerio, decir, apúntame, yo quiero poner mis 2 centavos, yo quiero hacer algo por mi Dios, ya estoy cansado de estar acá, no quiero simplemente estar aquí, quiero ser parte de servir a mi Dios, para poder ver cómo es que Dios me va a honrar a mí. Amén. Señor, te damos gracias por estas palabras tuyas. Gracias por tus promesas. Gracias por todo lo que has hecho aquí con toda persona. Gracias por las docenas de personas que te están sirviendo en esta iglesia. Yo te pido, Señor, que tú cuides a Mandy y a Rosemary allá en Israel. Protégelos. Señor, que puedan disfrutar mucho de todo. Gracias porque ellos son un gran ejemplo de lo que es una familia que sirve. Queremos imitarlos a ellos y a docenas más que están aquí en el medio de nosotros. Docenas y docenas de familias que sirven en La Roca. Gracias por cada uno de ellos. Bendice sus vidas y bendice a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.